la depresión o el estrés y todas esas cosas, la angustia, ¿es lo mismo? O sea, ¿es como que van de la mano esas cosas o sí, varían? No son iguales, Claro. pero sí hay muchas cosas que las relacionan. Entonces, digamos, la ansiedad básicamente es este estado de inquietud, que puede ser en el cuerpo o en la mente. Esto de que mi mente va a mil, de que no me puedo quedar quieto, entonces esa de por sí sería la ansiedad. Claro. La angustia, nosotros la asociamos mucho con el tema de la tristeza. Ajá, A ver, exactamente, sí. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad angustia, de la palabra que viene es de angosto. Entonces nosotros decimos angustia a esto de que la presión en el pecho, de que me siento claro, o que no puedo respirar, o el nudo en la garganta, el típico nudo en la garganta. Entonces, generalmente nos referimos a eso como angustia, porque siento que todo se me comprime, entonces que no puedo respirar, que no puedo, o que estoy, digamos, en ese grado de tristeza que me provoca esa reacción orgánica, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo te lo leo acá porque soy pésima para acordarme las cosas de memoria, pero quiero ver la definición de angustia. Viste que acá, se las digo, chicos, de Google, porque creo que todo lo que buscamos es lo primero que sale, sí. Dice que angustia es el estado de intranquilidad o inquietud muy intensa cuando, especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o de un peligro. Entonces, por ejemplo, acá te da el ejemplo de tener que tomar una decisión puede provocar angustia. Claro, como que me angosto. Claro, eso obvio. sería. Esta definición, por ahí, yo la pondría más, como dije recién, en esta relación con la tristeza. Ajá. Como que, bueno, estoy tan triste o me preocupa tanto esto que de repente Sí, claro. tengo ese nudo en la garganta o tengo esa Ya, sensación esa en el sensación pecho. Pero en realidad, angustia de por sí no sería una emoción propiamente dicha, sino que pasa con esto mismo del nerviosismo. Claro, que como no es una emoción, sino que es como lo que más usamos. Claro, sí. Pero sí estaría mejor dicho como esta tristeza. Yo estoy triste o siento como este malestar. ¿Bien? Sí, malestar, claro. Pero la mayoría decimos cuando estamos Cuando tristes estoy estoy angustiado. Sí. O lloro porque estoy angustiado. Claro, Y en sí. realidad es porque estamos tristes. Y el estrés, en general, digamos, es como más este estado que nos ponemos cuando hay una situación que nos genera cierta ansiedad y como cierta preocupación también. Entonces nosotros tenemos distintos tipos y niveles de estrés. O sea, como que en realidad el estrés parte de la ansiedad, dirías, o sea, como que tenemos ansiedad y de esa ansiedad sale el estrés, algo así sería. Sí, puede ser que sí, puede ser que no, claro. porque el estrés también sería más como este cansancio que sentimos ante ciertas situaciones. Generalmente sí, están muy relacionadas, porque es como que, no sé, en el trabajo o en una situación de la escuela, yo de tanto sobreexigirme, me genero estrés y ahí generalmente puede estar la ansiedad muy involucrada o puede ser que no. Sí. Generalmente sí, o sea, es como más está, porque generalmente las personas que tienen estrés suelen ser personas que son muy autoexigentes consigo mismas y las personas que son muy autoexigentes consigo mismas generalmente hay un pensamiento como esto que hablábamos recién, más de ansiedad. Claro. Entonces yo tengo que hacer todo perfecto porque si no Pues soy si no, inútil. Sí. Ese pensamiento genera ansiedad. Claro. Yo me autoexijo, me canso, porque obviamente nadie es perfecto y no podemos llegar a esos niveles de que mi mente me dice, entonces me estreso. Claro. Bien, o sea, esa sería como la relación más esperable que se puede dar. Y bueno, y con la depresión también sería algo así también. La depresión en sí sería más un diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos el trastorno depresivo mayor o un montón de trastornos, o sea, un montón no, capaz que 2 o 3 más depresivos. ¿Qué es lo que pasa? Que en esto de que nosotros somos como más propensos a tener tal cosa si tenemos otra. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros somos más propensos a tener depresión si tenemos ansiedad y esa ansiedad no está tratada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo este pensamiento, por ejemplo, vamos con este de soy un inútil si no logro tal cosa, ya sea que me vaya bien en un examen o recibirme de algo o que me vaya bien en el trabajo, lo que sea. Si yo no trabajo con ese pensamiento, esa creencia base que yo tengo, ¿qué voy a terminar pensando? Como a mí nada me sale, soy un inútil. Soy un inútil. Entonces, si soy un inútil,
¿qué va a responder mi propio cuerpo y mi mente? Claro. Un estado depresivo. Obvio, sí. Bien, entonces cuando nosotros eso no lo trabajamos, a esta ansiedad, puede ser que no, pero muchas veces sí, caemos en un estado más depresivo. Es igual que, por ejemplo... Y viceversa también, ¿o no? Por ejemplo, si estoy depresiva por otra cosa, ¿me puede generar ansiedad o no tanto? No sé qué tan común es eso. O sea, no sé qué... Generalmente se da a la inversa. Ah, bien. Como yo estoy cursando con un estado más ansioso y eso no lo trato, Ajá, claro, me voy a la depresión. La verdad, estaría para averiguarlo. Me gustaría saber si también puede ser a la inversa, pero de lo que yo sé, no es tan común. Bien, me voy a poner a investigar eso. Va a ir en otro episodio. Sí, lo vamos a ver. Pero bueno, por ejemplo, te doy otro ejemplo. El trastorno por estrés postraumático, que es que es mucho más normal. No, es más esperable o se ve más el tema de la ansiedad generalizada. Bien. Pero el trastorno por estrés postraumático básicamente es un trauma que nosotros hemos vivido que nos deja secuelas, digamos. Entonces tenemos un montón de sintomatologías, pesadillas, tenemos como gatilladores que de repente nos hacen entrar como en una crisis de pánico, en un ataque de pánico. Entonces los síntomas son mucho más severos, sobre todo físicos, más allá de mentales. Bien, entonces por ejemplo, si una persona ha tenido, viste esto que hablábamos recién del embarazo y todo, bueno, si una persona ha tenido experiencias traumáticas antes, en la niñez o en la adolescencia, es mucho más probable que tenga estrés postraumático y que encima de eso se le agregue un estado ansioso, o sea que tenemos estrés postraumático y ansiedad generalizada. Entonces, es lo mismo que pasaba recién con la ansiedad y la depresión. Claro, es como que se van sumando, sí. Y es peor, porque si ya de por sí es difícil trabajar con la ansiedad, imagínate trabajar con la ansiedad y con un trauma, o con la ansiedad y una depresión. Y bueno, y que obviamente no son dos cosas, hay muchas cosas más detrás. Sí, tal cual. Generalmente todo esto viene como con una base de baja autoestima, de baja autoeficacia, o sea, yo no me siento eficaz, siento que nada me sale, entonces la autoestima por el piso. Claro, digo que me da impresión lo importante que tiene que ser conscientes de lo que a uno le pasa, esa introspección que es re difícil conseguir. Sí, pero es mucho trabajo propio. O sea, si uno no se autoobliga a, mirarse, nadie le va a decir a uno, mira, y menos porque las personas que no tienen esta introspección o no la trabajan, olvídate que van a ir al psicólogo. O sea, que es la única persona que por ahí te puede decir, bueno, paremos y miremos esto que está pasando. Claro, y bueno, no te digo así, son nuestros viejos. Sí. Como eso también se va pasando a los hijos inconscientemente, porque cuando uno no resuelve algo suyo, eso lo transmiten, ¿no? ¡Ay, qué complicado! Sí, viste que se nos iba a hacer largo el episodio, pero son muchas cosas que se trasladan. Es más, hay hace mucho en mi Instagram subí una imagen de... que era como muy controversial en ese momento, y yo creo que ahora también, esto de decir, bueno, si los padres fueran a terapia, los hijos no tendrían que ir. El tweet ese que me dijiste la otra vez, Entonces yo dije, lo puse como a votación de mis seguidores y estuvo súper peleado, porque claro, yo tenía muchos padres y muchos hijos. Entonces yo decía, a ver, yo creo que los padres son responsables de parte de lo que nosotros somos. Y no quiere decir culpables, porque culpables es una connotación negativa, pero sí son responsables de algunas cosas, de las cosas buenas y de algunas cosas que no están tan buenas. Pero yo creo que por ahí esto de decir, si una persona, un adulto, una mamá, por ejemplo, sabe que ella es ansiosa y lo está trabajando, y los hijos o las hijas también son ansiosas, y uno puede decir, bueno, una mamá que lo trabajó sabe que por ahí sus hijas necesitan ciertas herramientas que les puede dar la terapia, porque ella ya pasó por eso. Entonces la empatía y la comprensión es totalmente distinta a una mamá que cursó con ansiedad y nunca supo qué era y dijo, no, es una pelotudez, yo esto no lo voy a hacer. Entonces los hijos menos van a tener posibilidad de terapia. Igual, qué difícil es mandar a terapia a los viejos, ¿no? Sí, olvídate. Mamá, si estás escuchando esto... Vos sabés que es difícil. Es re difícil. Bueno, no sé si tu mamá ha ido, pero yo, psicóloga, todavía no logro que mis papás vayan. Mi mamá me dice que fue cuando era más joven, que eran,
tampoco es tan grande mi mamá, pero que no era muy normal, ¿viste? Sí. Pero ahora también le hace falta Lore, si estás escuchando. No, sí, es un tema. Porque Sí, encima obvio. sienten que los desafías. Sí. O sea, es como, anda a terapia porque vos sos el problema de mi vida. Y en realidad no le estás queriendo decir eso, es por el pasa bienestar mucho de que- ellos. Claro, sí. Que, por ejemplo, obviamente tenés que ver a quién se lo decís. Si le decís a un, por ejemplo, yo, no sé, me imagino, si te digo a algún tío, tenés que ir a terapia, ¿qué va a hacer? Se lo va a tomar como un insulto. Sí. ¿Me estás diciendo que estoy loco? Sí, sí. No. O te va a ir en contra. Claro, sí. Porque no, vos tenés que ir a terapia. Claro. Entonces empieza No, una la lucha. terapia, el psicólogo es para locos. Sí. ¡No! Sí, Qué sí, raro sí. que está ese pensamiento, ¿ah? Es más, a mí, qué sé yo lo veo mucho como familiar mío, como hija, pero también como psicóloga, que cuesta un montón porque por ahí uno dice, bueno, a los padres uno se los puede decir, qué sé yo, después ellos, obviamente la mayoría no van, pero por ahí a mí me pasa que trabajo en escuelas o también acá en el consultorio donde atiendo adolescentes o niños y que yo necesito que los padres vayan a terapia y no es una opción, o sea, no es una recomendación, a ver, uno lo puede recomendar, si ves que está dentro de todo Claro. bien, puedes decir, bueno, mira, también estaría bueno que vos tuvieses tu espacio, por ahí fíjate si te gustaría hacer terapia, uno lo puede recomendar. Pero muchas veces lo damos como una derivación y es sí o sí. Sí. Entonces, mira, si vos querés que yo siga atendiendo a tu hijo, vos tenés que ir a terapia. Claro. Porque yo no puedo seguir trabajando con esto si no hay una modificación desde la casa, por ejemplo. Y no, desde Entonces- la base también. ¿Sí? Obvio. Entonces ahí es un sí o sí. O sea, Claro. si vos querés que yo lo siga atendiendo, vos vas a tener Claro. que ir a terapia y Y me bueno, tenés que traer certificado obvio, de sí. que vas. Y Y desde la escuela sí. también. Pero es que hay a veces que se lo toman tan mal, hay gente que se lo toma Sí. tan mal a eso porque siento que está como el prejuicio o la equivocación en realidad de que a mí me ha pasado que he ido a psicólogas que no encajo con... Sí. Es o sea, la búsqueda de los Es un psicólogos desafío. es importante y es, bueno, por ejemplo, yo ahora ya no voy más a la psicóloga, pero cuando empecé, estuve como un mes buscando psicólogas porque es re difícil encontrar a alguien que realmente te sientas acompañado, que hables. Sí. Y bueno, y eso no se sabe, tampoco no se habla mucho de, bueno, hay veces que la primera persona que vayas no va a ser Sí. exactamente lo que vos esperabas. Sí, sí. Y, hay Y que más seguir si buscando. tenías mucha resistencia a empezar. Claro, exactamente. Porque es como diciendo, uy, viste que yo no empezaba Claro. por esto y me encontré con el peor psicólogo que me podía encontrar. Y bueno, Sí, sí, hermano, bueno, mala porque- suerte, pero tenés que seguir Sí, es intentando. verdad eso. Porque no es contra vos, o sea, a todo el mundo le pasa. Cuesta un montón, digamos, porque el vínculo con el psicólogo es muy importante. O sea, si uno no tiene buen vínculo, por más excelente psicólogo que sea y por más de que tenga toda la teoría, la terapia no va a ir No, para ningún obvio. lado. Entonces es fundamental que vos realmente te sientas cómodo con la persona Claro, que estás sí. yendo y que te sientas contenido, porque muchas veces lo que buscamos en una terapia es contención, porque si yo siento que todo mi entorno nadie me entiende, claro, necesito que alguien me entienda. Entonces en eso sí es fundamental. Y eso yo lo veo reflejado en mí porque a mí también me pasó. La primera psicóloga que fui no fue la mejor experiencia que tuve. Sí. Es más, yo después de largos años, entendiendo un poco la teoría, me di cuenta que el motivo por el que dejé terapia con la primera psicóloga fue porque me empleó una técnica que estaba mal hecha. Claro, que vos estás desde los dos lados. Claro, Sí. entonces por ejemplo el otro día estaba en este posgrado que te decía Sí. y de repente dije, claro, con razón dejé terapia. Claro. Porque esto nunca me lo explicó, nunca me hizo este proceso posterior a aplicarme esta técnica que es sumamente invasiva. Entonces, claro, yo salí corriendo de la terapia Obvio. y después, por suerte, me encontré con una psicóloga que sí me supo explicar, me supo contener y supo hacer las cosas de otra manera. Entonces, hay muchas veces que nosotros, todas las personas, tenemos malas experiencias con psicólogos. Obvio, sí. Pero eso no quiere decir que todos sean iguales y tampoco quiere decir que ese psicólogo sea malo, sino que simplemente no obvio. coordinaste. Y para ir cerrando este tema, que hay algo que justo ayer hablaba con unas amigas, que estuvimos hablando de eso, de los psicólogos, de que uno piensa que va a ir al psicólogo y te va a decir, tenés que hacer esto y aquello, te voy a dar la solución de todo, anda y hacelo. Y no es así. Sí, para Entonces nada. vas con eso y decís, no me está diciendo nada, para eso no voy. Sí, Es lo primero que uno piensa, bueno, dame la solución. sí, sí. Pero no es así. Bueno, yo, digamos, esto lo trabajo mucho con los pacientes porque en realidad la solución no está en una persona de afuera. ¿Y no? O sea, ni en el psicólogo, ni en el psiquiatra si voy al psiquiatra, ni en el amigo si yo le voy a pedir un consejo, sino que la solución está en mí. Y el psicólogo básicamente es la guía para llegar a esa solución que está dentro mío.
porque son decisiones mías, son emociones mías. O sea, la solución no puede estar en otra persona, que esa otra persona no está pasando por eso que vos estás pasando. Entonces sí, es como muy desafiante. ¿Por qué? Porque como el psicólogo termina siendo una guía, el que mayor esfuerzo tiene que poner es el propio paciente. Entonces, si el paciente no está motivado, chao, no va a servir para nada. Sí, va a ser en vano todo. Sí, yo he tenido pacientes adolescentes que han venido obligadas y yo les decía a los papás, miren, o sea, usted si quiere tráigala, pero acá no vamos a lograr nada porque esa misma persona no quiere modificar algo, ¿sí? Y si esa persona no quiere modificar algo, no lo va a hacer, por más de que usted me la traiga acá 30 horas. O sea, no va a servir de esa forma. Entonces, bueno, es como muy complejo de entender porque también los padres se frustran mucho al intentar ayudar y ver que no pueden. Que no pueden, sí, obvio. Entonces, bueno, todos los seres humanos tenemos nuestros límites. Hay cosas que podemos controlar y la mayoría de las cosas que no las podemos controlar. Sí, están fuera de nuestro alcance. Sí. Y bueno, ya para ir cerrando con el tema de la ansiedad, que se nos ha hecho medio largo. Sí. Bueno, tengo acá un par de preguntas que en realidad ya las hemos contestado, pero para dejarlas bien en claro. Que bueno, que entonces la ansiedad como emoción todos lo tenemos. Ya que pasa un trastorno es otra cosa. Sí, exactamente. Que es más serio, obviamente. Claro, sí. Y bueno, entonces sí tiene cura, porque todo tenía la pregunta de ¿tiene cura? Claro. A ver, yo como cura, no lo diría. Claro, como sí, es como una palabra media... Claro, sería básicamente, o sea, la emoción siempre la vamos a tener. Yo creo que si nosotros tenemos un trastorno, a través de la terapia podemos lograr convivir con eso que nos pasa, obviamente en menor grado. O sea, convivir con esa ansiedad y que genere menor sufrimiento, ¿sí? Entonces, no es que vamos a convivir teniendo siempre ataques de pánico o siempre siendo fóbicos a esto, sino que, bueno, la ansiedad, que es la emoción base, va a estar presente, pero en menor medida y también en algo que no nos pueda desbordar. Sí, obvio. Pero si es, a ver, qué sé yo, por ahí gente con ataques de pánico viene y dice, bueno, pero si yo hago tratamiento a mí nunca más me va a dar un ataque de pánico. No. O sea, es probable que sí te dé, porque la mayoría de las personas tienen por lo menos un ataque de pánico en su vida. Ah, mira. Bien, sí, eso la mayoría de las personas tienen. Es más, 9 de cada 10 capaz que cursen con un ataque de pánico, capaz que nunca sepan que fue un ataque de pánico, porque otra cosa es ponerle nombre, pero generalmente todas las personas en algún momento... Eso que sea otro episodio también. Los de ataque de pánico... Va a ser otro episodio, chicos. Está muy bueno en la temática. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que esto nunca más te va a pasar en la vida? No, pero vos cuando te pase, si es que te llega a pasar, vas a tener herramientas distintas. Entonces, no vas a sufrir igual que sufriste cuando te dio el primero o el segundo o el tercero, pero tampoco vas a tener las mismas herramientas, entonces vas a poder lidiarlo de una forma distinta. Entonces no es que tenga cura, sino que es algo que vos vas a tener que ir enfrentando día a día. Pero sí, no va a ser igual que como los primeros días. No, obvio. Entonces es como que cura, no lo diría, pero sí bienestar. Claro, o sea, ganás muchísimo bienestar después de eso. Ay, qué interesante, sí. Qué importante saber que es parte de nosotros eso, la verdad, porque y eso que antes de grabar esto, les estoy, para que sepan los demás, ya hemos hablado, hemos charlado sobre este tema, porque como yo le dije a ella, tenía miedo de mandármela, de decir cosas que uno a veces no se da cuenta que están mal, pero bueno, cuando estás hablando de un tema delicado y que sabes que por lo menos hay gente que te escucha, yo le dije, ¿qué no tengo que decir? ¿Qué no tengo que hacer? Por favor, guíame, porque me da miedo, más actualmente que viste que te matan si te equivocas con algo. El hate es muy grande. Sí, entonces lo primero que dije, bueno, ¿qué es lo que no tengo que decir? ¿Qué no tengo que hacer? Y bueno, vos me dijiste algo muy interesante que es no invalidar a la otra persona. ¿Cómo sí, no invalidar las emociones. Exactamente, eso. Y siento que es muy interesante porque muchas veces nosotros lo primero que decimos cuando vemos a alguien ansioso o con ataque de pánico, ¡ay, qué exagerada! Sí, ay, no pasa nada. Claro, o quiere llamar la atención, ya se te va a pasar. Sí. Qué errados que estamos con eso. Es muy feo. Es más, yo estaba viendo con mis papás un programa en la tele, creo que en el 13, es un reality, ¿viste? Y a uno de esos chicos les dio un ataque de pánico. Ajá. Nadie le creyó. Claro. Pero el ataque de pánico fuerte, nadie le creyó, todos decían que estaba actuando, que era mentira, que una exageración. Y yo me puse mal al punto de llorar, decir cómo puede haber gente tan mala, de que no le crean a esa persona algo tan fuerte, más cuando cuando es algo, no sé, una enfermedad o un trastorno. Me dio como
me sentí muy mal y que sé que hay mucha gente que no lo hace con maldad, pero que lo hace sin saber, y está bueno saber que eso está mal. Sí, porque por ahí es lo que estamos acostumbrados. Claro, sí. O sea, que esto yo lo veo mucho, yo trabajo en un jardín como psicóloga, y lo veo mucho en los papás, esto de, bueno, no se cae, el nene se lastima, no, pero no pasó nada, levántate. No, sí pasó, claro. O sea, te caíste, te dolió, te lastimaste. O sea, no es que listo, hacemos como si nada pasa. Claro. De ahí está la base de invalidar sí, emociones. O sea, yo invalido que a vos te duele y que te has caído y que te has lastimado. Entonces no es que no pasa nada. Por ahí esto es mucha psicoeducación. No, obvio. A los papás, a las seños. Qué sé yo, me acuerdo, mira, esa imagen nunca la voy a borrar de mi mente. Era un nene, estaba en sala de 3, imagínate, súper chiquito. Y él estaba muy congestionado, entonces cada vez que estornudaba o se sonaba la nariz le salía sangre, y todos los compañeritos espantados, porque claro, uno ve sangre encima en la cara, entonces ¿qué pasa? Claro, sí. Entonces el nene, cada vez que esto le pasaba y los compañeros lo miraban y le decían, ay, que tenés sangre, todos como súper alterados, el nene se largaba a llorar. Ay, mi vida. Entonces yo lo agarraba y le decía, bueno, qué sé yo, Mariano, no se llamaba Mariano. Digo, bueno, pero Mariano, te pones a la altura de él, todo. Le digo, bueno, pero a vos, ¿te duele algo? Y el nene llorando, no me duele nada. Entonces le digo, bueno, entonces ¿por qué lloras? Y me dice, no, porque todos los demás están gritando y lloran. Entonces te das cuenta que en realidad es la reacción de los demás, claro, sí. Y que no era que a él le dolía, pero si yo no voy y le pregunto si a él le duele, yo capaz que vengo y le pongo esto, o unos tapones en la nariz, o hielo, o lo que sea, y voy a decir, pero al niño no le está doliendo. Claro, sí. Y hay situaciones que sí les están doliendo, que uno dice, no pasó nada. Entonces yo creo que va mucho esto que hablábamos recién de preguntar. Sí. ¿Qué sentís? O sea, ¿te duele? ¿Te genera molestia? ¿O estás llorando porque ves la situación? Sí. Y claro, el niño nada, le salía sangre, pero porque se había lastimado, pero no le generaba dolor. Lloraba por todas las claro, por los compañeros. Sí. Entonces ahí uno dice, bueno, no podemos suponer qué es lo que está sintiendo el otro. No. Por más de que veamos sangre, no sabemos si al otro le duele, y por más de que no veamos alguna lastimadura física, la otra persona no está sufriendo. Qué importante. Entonces, muy importante. Yo creo que ahí también está como esa base de la empatía y de esto que yo te decía al principio, de preguntarle al otro y no suponer qué es lo que el otro está sintiendo o qué es lo que el otro necesita. Oh my God, sí, es que qué importante que es hablar de estas cosas, ¿ah? Sí. Y bueno, y la última pregunta da para ir cerrando. Entonces, ¿la ansiedad es mala? No es mala ni es buena. La ansiedad es una emoción necesaria. Entonces, nosotros la necesitamos para llevar a cabo ciertas situaciones en nuestra vida. Bien. Cómo nosotros enfrentamos esa ansiedad es lo que nos puede provocar malestar o no. Ajá. Entonces ahí está la diferencia. Claro. Es como con cualquier emoción. Las emociones no son malas ni buenas, sino que es lo que a nosotros nos provocan, que nos pueden generar malestar o bienestar. Claro. Pero son necesarias, y más allá de que sean necesarias, las vamos a tener. O sea, Dios. nos guste o no, vamos a tener que lidiar con nuestra ansiedad a lo largo de nuestra vida. Claro. Así que es aprender a lidiar con eso. Qué lindo es hablar de eso, porque yo también te lo pregunto, esta última pregunta, algo personal, porque mi mayor miedo es tener un trastorno o una enfermedad. Siempre le digo a mi mamá, yo no tengo problema de tener una enfermedad física, Claro. pero tener una enfermedad mental o un trastorno, digo, me da un miedo. Y yo decía, ay, no, tengo ansiedad, no, voy a volverme loca, que no sé qué cosa. Sí. Y decía, no, qué mal, lo tomaba como el fin del mundo tener ansiedad, como algo muy malo, y que en realidad no es así. Sí. Entonces fue como que entraban muchas crisis y me generaba más ansiedad todavía. Sí, te la autoprovocas. Claro, sí. Sí. Pero es muy importante hablar sobre eso. Qué lindo. Sí, sobre todo porque, digamos, uno de los peores miedos que tienen las personas con ansiedad es de volverse locos. Sí. O sea, siento que tantas cosas están pasando por mi cabeza, o que físicamente también, y no las puedo controlar, me voy a volver loco, listo, ya está. Entonces, no es así. No nos volvemos locos por la ansiedad, pero sí podemos tener mucha sintomatología bastante pesada. Entonces sí, ahí hay que tratarla, pero de volvernos locos, o sea, lo que nosotros llamamos locos como una crisis psicótica, no va a pasar. Obviamente no teniendo ansiedad solo.
con muchas otras cosas. Sí, tal cual. Puede llegar a pasar, pero no con ansiedad. No. Solamente ¿tampoco? Con ansiedad no. Claro. No. Exactamente. Pero sí es porque, a ver, es importante poder hacer un buen diagnóstico. Ajá. Porque capaz que la persona no es que tenía nada más ansiedad. Ajá. O sea, había otras cosas por detrás. Entonces ahí vemos que son otras cosas. Claro. Entonces, bueno, ahí sí es muy importante esto, poder hablarlo y no quedarse con esto de que lo que a mí me pasa es normal o como a todo el mundo le pasa, no tengo que hacer nada. No, si a todo el mundo le pasa, no tiene nada que ver. Si yo sufro es lo que a mí me tiene que importar. Entonces yo creo que ahí la parte más importante es, si algo a nosotros nos genera sufrimiento, hacernos responsables. Sí. ¿Y cómo nos hacemos responsables? Y bueno, si a mí me genera sufrimiento una situación psicológica, bueno, ir al psicólogo. Si a mí me genera sufrimiento, qué sé yo, una lesión que me hice, tengo que ir al médico o al traumatólogo. Entonces ahí es hacernos cargo de ese sufrimiento, porque si no nos ponemos en estado pasivo. Claro, y bueno, que me pase lo que tenga que pasar. Sí. Y no es así, hay muchas cosas que sí nos tenemos que mover. Por ahí es mucha, yo creo que esto es muy importante para la ansiedad, este tema de soltar. Es muy fina la línea entre soltar y que me haga bien y no hacerme cargo de las cosas. Claro. Entonces no es lo mismo de no me hago cargo de esto que me pasa a decir, bueno, yo tengo que soltar esta situación porque no lo tengo bajo control, o sea, no es algo que yo pueda controlar. Entonces ahí sí hay una diferencia muy grande. Obvio, sí. Pero, bueno, vuelvo a recalcar que qué interesante hablar sobre estas cosas. Cuando uno le va poniendo las cosas sobre la mesa, dice, por ejemplo, hemos estado hablando de esto y digo, bueno, entonces hay cosas que yo estoy ignorando un montón, hay cosas que necesito hablarlas, que lo más importante es la comunicación. Sí. Qué importante es eso. Como vos dijiste, no me acuerdo, la psicoeducación. Eso, psicoeducación, qué importante y qué tan poco se hace. Sí, la verdad que sí, es muy importante conocer. Sí. O sea, no llenarnos de información. No. Pero sí, por ejemplo, si nosotros pensamos que a otra persona le puede estar pasando algo o esa otra persona nos dice, es muy importante comprender qué es y que si la otra persona te lo explica lo puedes entender mucho mejor. En YouTube hay muchos videos, por ahí, bueno, después estaría bueno que pusieras abajo la página que te recomendé. Voy a poner los links abajo y todas las cosas ahí en la descripción. Sí, están muy buenos porque por ahí uno dice, no sé qué es, qué sé yo, el estrés o no sé qué es la depresión. Entonces por ahí uno entender qué es, está bueno como para decir, bueno, sé cuándo me tengo que preocupar. Igualmente, ojo con lo del psicodiagnóstico. Sí, no pequemos de eso, porque en realidad las únicas personas que nos estamos haciendo mal es a nosotros mismos. No, obvio. Entonces, esto sí, de tener cuidado. Bueno, lo que yo siempre digo cuando hablo, no sé, con amigos o no sé, capaz que he dicho también creo acá en los episodios de este podcast, que lo importante es ir a un psicólogo. Sí, a ver, muchos papás a mí me preguntan, bueno, pero si lo llevo le va a hacer mal. Y es como, no, nunca va a hacer mal ir al psicólogo, porque hay muchas personas, se pueden ir por distintos motivos, pero muchas personas van porque hay una sintomatología que a mí me está generando sufrimiento, pueden ser porque vayan por contención, o sea, estamos pasando por momentos de nuestra vida muy difíciles y capaz que no hay una patología, pero yo necesito hablarlo, necesito transitar esto con la guía de alguien más. Y muchas veces también es porque queremos autoconocernos a nosotros mismos y generar, qué sé yo, una autoestima más sana o de repente trabajar ciertas temáticas que no llegan a ser un trastorno, pero que también está bueno prevenir, ¿sí? Por ahí hay muchos pacientes adolescentes que empiezan y me dicen, bueno, quiero seguir con un proceso de orientación vocacional. Entonces vemos que en realidad el motivo para empezar terapia puede ser un montón de cosas. Entonces, de que nos va a venir mal, nunca nos va a venir mal, pero siempre tenemos que ir con un motivo. Bueno, a mí me gustaría trabajar esto, ya sea porque quiero mejorar o porque quiero, no sé, trabajar en esto que a mí me hace sufrir. Entonces, en ese sentido, sí es como ir llevándolo bien, pero bueno, siempre es un sacrificio, desde la parte económica hasta el tema de que uno no va y está en modo pasivo, bueno, que me entre la información, uno va porque tiene que hacer cosas y hay modificaciones como en los pensamientos o conductas que son difíciles de hacer, o sea, llevan práctica. Entonces no esperemos que vamos y nos van a solucionar la vida, sino que mucho lo tenemos que poner nosotros. Claro, es como un feedback. Exactamente. Pero
Bueno, nada, vamos a ir cortando porque se ha hecho Sí. medio larguito, no sé cuánto, pero nada, bueno, muchas gracias por haberme mandado ese mensaje. Por haberme puesto en contacto. Sí, porque si no, capaz que nunca nos Sí. contactábamos ni nada, o sea, nunca se me venía a la cabeza hablar sobre esto, o no sé, o abordarlo en este sentido. Así que muchas gracias en serio, y bueno, como ya dije, no vas a salir en un solo episodio, vas a salir muy seguido porque hay un montón de temas que están Sí. muy piolas para hablar y qué mejor que la opinión de un profesional, ¿no? Así que nada, posta que te agradezco muchísimo, que yo también me siento como un poco más liberada de hablar de este tema, que es algo muy normal actualmente, ¿viste? Sí. Que a veces no sé qué hacer y bueno, hay muchas preguntas también que me hicieron a mí amigos o gente que quería saber. Así que nada, bueno, realmente te agradezco porque ida y vuelta es como que me encanta cómo fluyen las cosas. Sí, la verdad que yo me he sentido muy cómoda, espero que vos también. Sí, yo también, sí. Pero bueno, yo creo que también esto, a ver, está muy bueno de que me hayas dado el espacio, porque perfectamente podrías haber dicho, no, yo lo voy a manejar así y listo, ya está. Así que en ese sentido, también gracias por eso, por el espacio. Y yo creo que también te vas más suelta por el hecho de haber venido al consultorio. Ajá, sí, porque, ay, cómo desearía que podrían ver esto, pero no saben lo cómodo que es. Lo hermoso, tiene un sillón acá que ya me duermo, me quedo acá. Pero no saben lo que es este consultorio, qué hermoso que es. Sí, yo creo que ya desde el ambiente de decir, bueno, voy a venir a hacer esto, yo creo que les da muchísima Ay, tranquilidad. qué hermoso. a todas Aparte las la personas. iluminación que tienen, no se dan una idea. No, pero sí, a ver, en eso yo creo que hablar siempre tranquiliza. Sí. Nos sacamos un montón de preocupaciones, entonces el hecho de poder hablar con alguien de que no te juzgue, ya sea que porque hemos hablado cosas que te han pasado a vos, cosas Claro, que me han sí, pasado sí, a mí, sí. cosas generales, yo creo que ya de por sí eso de poder sacarlo y que no esté dando vueltas en nuestra mente como un bollo de lana que cada vez se va enrollando más, es sano. Entonces eso nos produce mucho bienestar. Sí, qué hermoso. Nada, bueno, te vuelvo a decir muchas gracias. No sé si quieres decir tu Instagram, que Sí. igual lo voy a dejar abajo. Sí, lo vamos a dejar abajo porque nunca pensé que lo iba a tener que deletrear, pero llegó la situación. Bueno, mi Instagram es siari, que sería psy.ari con i latina. Igual Hugh se los deja Sí, ahí abajo. Abajo lo voy a dejar. Cualquier duda se la pueden preguntar a Hugh y vamos a tratar de resolverlas, y si no por mi Instagram también todas Ah, sí. las dudas que vayan Pero a síganla porque subo un montón de publicaciones con mucha información muy linda. Yo cuando me habló ella me puse a leer un montón de cosas y está muy piola. También tiene videos. Sí, también Y, más dinámicos. Exactamente, sí. Así que síganla porque en serio es muy bonito. Y nada, bueno, como ya les dije, van a ir un montón de episodios con un montón de temas muy lindos sobre esto. También, como siempre se me olvidó la palabra, psicoeducaciones. Psicoeducación. Que es Bueno, muy esto que importante. hemos hecho hoy es psicoeducación. Claro, sí. Y nada, bueno, espero que les guste. Muchas gracias por escuchar y síganla. Voy a dejar todo abajo, los videos y todas las cosas, así que nada. Espero que tengan un muy buen día y nada, eso. Muchas gracias, chao.